Hermanos amados, una característica del cristiano es que es capaz de aprender de todos, buenos y malos. De los buenos aprendemos lo que hemos de hacer y de los malos aprendemos lo que hemos de evitar. En este caso, aparece un hombre muy bueno, San Juan el Bautista, del cual aprendemos mucho de lo que debemos hacer. Y aparece un hombre cobarde y corrupto, un hombre perverso y malvado, Herodes, del cual también aprendemos, porque sacaremos enseñanzas sobre lo que debemos evitar. Aprendamos unas 3 cosas para imitar de Juan el Bautista y aprendamos 3 para evitar de Herodes. Empezamos por Juan el Bautista. ¿Por qué resultó él en la cárcel? Juan resultó en la cárcel porque él predicaba para todos. Podemos decir, como se habla en un lenguaje coloquial, Juan no se achicaba frente a los poderosos. Herodes era un hombre que tenía mucho poder, pues se nota en que pudo encarcelar a Juan y pudo ejecutarlo, y nadie le llamó a cuentas por eso. Herodes era un hombre poderoso, pero Juan no tenía miedo de los poderosos y por eso, tratándose de Herodes, le decía la verdad que tenía que decirle, como igual se la decía al resto de la gente, chiquitos y grandes. Esta es una lección muy importante porque a veces sucede, incluso dentro de la iglesia, que la predicación se hace con fuerza cuando se trata de personas humildes, pero cuando se trata de hablarle con claridad a los poderosos, hay muchos que se achican o que disimulan las aristas incómodas del evangelio. Es una cosa que hemos visto, por ejemplo, en un escándalo muy grande que hay hoy en el mundo católico. El actual presidente de los Estados Unidos de América, el señor Joe Biden, se manifiesta en todas partes como católico. El día de su posesión en la presidencia asistió a misa. Y sin embargo, sabemos que lo que él enseña, las órdenes ejecutivas que él está dando, son frontalmente opuestas a la enseñanza muy clara que tiene la Iglesia Católica, concretamente en el respeto a la familia como institución de un hombre y una mujer, en el respeto a la vida humana naciente y en otros aspectos de la enseñanza moral de nuestra fe. Pues bien, el señor Biden es uno de los hombres más poderosos hoy en el mundo. ¿Quién lo puede dudar? Pues este señor Biden, ya ves, que se manifiesta católico. Y nos damos cuenta que gracias a Dios, entre los obispos concretamente de Estados Unidos, hay unos cuantos que son muy valientes y le dicen las cosas como son. Pero hay otros, en cambio, que consideran que la diplomacia y que una especie de buen entendimiento y de alta negociación es mucho más provechoso. Y entonces disimulan, miran para otra parte y se callan. Yo creo que el ejemplo de Juan Bautista es sumamente claro y debemos pedirle a Dios que todos, pero muy especialmente sacerdotes y obispos, tengamos una palabra clara. Palabra clara no quiere decir palabra insultante, ni palabra humillante, ni palabra agresiva. Quiere decir palabra clara, como la que tuvo Juan. Segundo, aprendemos también de Juan la capacidad de entregarlo todo por Jesucristo. Efectivamente, otro pasaje del Evangelio nos cuenta que él envió a unos discípulos suyos que al parecer estaban muy apegados a él, cosa por demás entendible, porque Juan era un hombre muy santo. Por favor, tengamos eso claro. Juan el Bautista era un hombre de una santidad impresionante desde su más temprana infancia. Y es apenas natural que las personas que tienen esa presencia de Dios, pues atraen a las almas que buscan con pureza al Señor. Pues hemos de saber
que Juan el Bautista atraía así a estos discípulos. Y algunos, estando ya Juan en la cárcel, no se desprendían de él. Para ayudarlos a que siguieran su camino y se unieran a Jesucristo, les envió con esta pregunta que tenían que hacerle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué estaba haciendo Juan con esa pregunta? Posiblemente estaba reconfirmando en su corazón lo que ya sabía, pero esta no parece la explicación más probable. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura en el Evangelio de Juan que él ya había recibido confirmación del Espíritu Santo sobre quién era el Mesías, quién era el Cordero de Dios que quita el pecado. Resulta muy difícil de creer que Juan, después de esa confirmación recibida del cielo, tuviera dudas sobre Cristo. La explicación más razonable sobre el hecho de que enviara a estos discípulos a que le preguntaran a Cristo, parece que la explicación más clara es esta: que él quería que sus discípulos lo dejaran a él para que se adhirieran completamente a Cristo. Es un acto de un despojo. O sea, pensemos en qué condición estaba. Estaba en la cárcel. Estaba aguardando lo peor que efectivamente le sucedió. Peor humanamente hablando. Es decir, su martirio. Estaba en la cárcel y él prefiere la soledad y el frío de un calabozo oscuro con tal de que brille Jesucristo. Es una muestra de amor. Es una muestra de coherencia. Es una muestra de grandeza que nos deja realmente impactados y anonadados. Eso tenemos que aprender de Juan y pedirle a él que interceda por nosotros para que nosotros nos mantengamos fieles hasta el final. Y lo último que debemos aprender de este gran profeta, de este hombre tan santo, es el hecho de que cuando llega el momento de su ejecución, también en ese momento él se mantiene firme en lo suyo, indudablemente por una esperanza de vida eterna. Sabemos que por lo menos desde la época de los Macabeos, unos 200 siglos antes de Cristo, los judíos tenían perfectamente clara la enseñanza de la resurrección personal. Es decir, que no todo termina con esta vida. Y esa esperanza de resurrección fue la que ayudó a los macabeos, o bueno, a aquellos de los que nos habla el segundo libro de los Macabeos, a ser mártires hasta el final. Pues bien, debemos decir que eso es también lo que muestra Juan Bautista aquí, es decir, la fuerza de la esperanza en la resurrección. Lección para nosotros. Entonces, ¿cuáles son las 3 lecciones de Juan que tomamos el día de hoy? Primero, que nuestra voz no se achique ante los poderosos. No tenemos que ser arrogantes, ni insultantes, ni cosa parecida, pero lo que hay que decirlo y que Dios nos ayude. Segundo, el despojo total, que también se expresa en estas palabras de Juan. Es necesario que Él, o sea, Cristo, crezca y que yo disminuya. Y tercero, la esperanza firme en la resurrección para que podamos vivir la hora de nuestra muerte. Bueno, son gloriosas y luminosas las enseñanzas de Juan, uno de los santos más grandes de la iglesia. Pero tenemos que asomarnos también a lo que hay que evitar. Y por eso tomamos 3 lecciones de lo que hay que evitar a partir del ejemplo de Herodes. Primero, la vida de Herodes estaba montada sobre una mentira. Eso es lo primero que hay que evitar. Esas mentiras, esos edificios de mentiras en los que lamentablemente a veces no solo nos subimos, sino que pretendemos vivir ahí. ¿De qué mentira estoy hablando? Hermanos, el segundo libro de Samuel en el capítulo 7 nos habla claramente de la promesa que Dios le hizo al rey David, diciendo que un descendiente suyo estaría siempre en el trono. Eso daba un criterio muy claro que Herodes tenía que conocer
y que mostraba que él no era rey de verdad. De esta mentira vinieron todas las demás desgracias de Herodes. Como Herodes, este Herodes, descendiente del otro Herodes llamado Herodes el Grande, el que reconstruyó el templo de Jerusalén, como este Herodes, corrupto, pero en ese sentido, buen repetidor de su padre, el otro Herodes, él sabía que él no era rey. Él sabía que él era un impostor. Él sabía que él era un usurpador. Su vida era una mentira entera. Por eso, en una circunstancia como este banquete que él ofrece a los dignatarios y los aristócratas y los poderosos de Judea, ¿qué era lo que él estaba tratando de hacer? Mantenerse en buenos términos con ellos. Estaba jugando a la política. Y eso demuestra por qué. Cuando Herodes hace el juramento, que lo hace en público, lo hace delante de todos, cuando Herodes dice a esta chica, le dice, te daré lo que sea, aunque sea la mitad de mi reino, y ella después le pide la cabeza de Juan Bautista, Herodes rápidamente hace sus cuentas y dice, yo no puedo desdecir mi juramento, porque donde yo llegue a desdecir mi juramento, nadie me vuelve a creer nada. Y él vivía, por supuesto que vivía, de su negociación, de su política. Él requería que la gente creyera en él. Si él negaba su juramento, pues perdía autoridad moral y probablemente era la cabeza de él la que estaba en peligro. O sea que por poner su vida sobre el edificio de una mentira, Herodes finalmente llega a esa terrible disyuntiva, o la cabeza de Juan o mi cabeza, porque donde empezara un movimiento político, religioso en contra de Herodes, donde él perdiera la credibilidad de los dignatarios y los sumos sacerdotes y toda aquella gente, donde él perdiera esa confianza de ellos, era su cabeza la que iba a rodar, y eso no podía ser. Entonces, primer peligro, edificar nuestra vida sobre una mentira. Gravísimo, peligrosísimo. Segunda enseñanza que hay que hacer. Herodes está entre dos aguas. Por una parte le gusta la predicación de Juan, pero por otra parte no acepta lo que Juan le dice sobre la situación de adulterio, porque él estaba viviendo con su cuñada como si fuera su esposa. Él estaba en pleno adulterio. Entonces él estaba entre dos aguas. Aceptaba lo de Dios en algunas cosas. Otro texto del Evangelio nos dice que incluso le consultaba cosas de su gobierno a Juan. Era su amigo, era su consejero. Pero ¿qué pasó? Pasó que Herodes no terminaba de decidirse por Dios. Y el que está como en esa cuerda floja, fácilmente se cae al vacío. Entonces, lo primero que aprendemos de Herodes, cuidado con una vida cimentada en la mentira. Lo segundo, cuidado con esa indecisión. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a resolvernos cada día por Cristo, cada vez con mayor convicción. Y lo tercero, ¿en qué contexto? ¿Qué fue lo que le dio el empujón final al alma corrupta de Herodes para ordenar la ejecución de un hombre tan santo como Juan Bautista? Una abundancia de gula y de ebriedad y de lujuria. El placer es la antesala perfecta. La ebriedad del placer es la antesala perfecta para la apostasía, para renegar de Dios, para darle la espalda al Señor. Por eso, tenemos que pedir al Señor que nos conceda la sobriedad. Hay cosas de la vida, cada quien según su propio estado, que puede disfrutar y puede disfrutarse lícitamente. Pero cuidado porque la ebriedad del placer trastorna el juicio. Dice Santo Tomás de Aquino que concretamente la lujuria es la que de un modo peor trastorna el juicio. Entonces necesitamos sobriedad, necesitamos dominio de nosotros mismos
para no cometer estupideces y crímenes como los de Herodes. Resumen de las lecciones de Herodes. Pongámoslas en lenguaje positivo. Que nuestra vida tenga cimiento en la verdad. Ese es el primer consejo. Segundo, crecer cada vez más en nuestra fidelidad al Señor. La perfecta fidelidad la tienen los santos y nosotros apenas vamos en camino. Pero que sea camino, que vayamos avanzando. Y tercero, qué importante eso que aprendemos de Herodes. Necesitamos sobriedad y dominio de nosotros mismos, porque la ebriedad del placer conduce a las peores decisiones. Dominio de nosotros mismos, de lo cual dice claramente el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas, es fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nos quedamos, pues, hermanos, con estas 3 lecciones que nos da Juan y con estas 3 lecciones que aún sin quererlo nos da Herodes. Sigamos nuestra celebración pidiendo a Cristo Jesús que cada vez seamos más suyos. Amén.